Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a hablaros de las figuras en el espacio, de los poliedros. Pero no os voy a hablar con fórmulas ni con ejercicios, sino que os voy a hablar tocando las figuras. La geometría se puede tocar, se puede ver, es muy bonita, ¿no? Entonces voy a empezar con los poliedros regulares. Los poliedros regulares, los sólidos platónicos, son aquellos que tienen los ángulos diedros y los ángulos poliedros iguales y cuyas caras son polígonos regulares. Hay 5 nada más, que son el tetaedro, que es este de aquí, que está formado por 4 triángulos equiláteros. Este de aquí, ¿vale? 4 triángulos equiláteros. Luego pasaríamos al hexaedro o cubo, que está formado por 6 cuadrados. Estos me los ha hecho un alumno mío hace muchos años y yo tengo mucho cariño. Un hexaedro o cubo. Luego pasaríamos al octaedro, que está formado por 8 triángulos equiláteros. 8 triángulos equiláteros, sería este de aquí. Luego pasaríamos al dodecaedro, que está formado por 12 pentágonos regulares. Esta es una figura ya compleja de 12 pentágonos regulares, el dodecaedro. Y por último el icosaedro, que está formado por 20 triángulos equiláteros. 20 triángulos equiláteros. Este sería el icosaedro. Entonces los 5 sólidos platónicos son el icosaedro de 20 triángulos equiláteros, el dodecaedro de 12 pentágonos regulares, el octaedro de 8 triángulos equiláteros, el hexaedro cubo de 6 cuadrados y el tetraedro de 4 triángulos equiláteros. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, olvidándonos un poquito de los poliedros regulares, vamos a trabajar un poco el resto de poliedros. Entonces vamos a empezar con los prismas. Esto es un prisma. Entonces, ¿un prisma qué es? Un prisma es, nosotros cogemos un polígono y lo utilizamos de base inferior y de base superior. Y a partir de aquí lo que hacemos es unimos los vértices de ambos polígonos, ambas bases, mediante paralelogramos y obtenemos un prisma. En este caso que yo tengo aquí, lo que hemos utilizado son 2 pentágonos y hemos unido las correspondientes bases formando las caras laterales, que son rectángulos. Este es un prisma pentagonal recto. Prisma pentagonal recto. ¿Vale? Bien, si yo cambio la base, y la base la considero triangular, que sería esta de aquí, triángulo, triángulo, formo las caras laterales y obtendría un prisma triangular. Este sería un prisma triangular, ¿vale? O puedo cambiar las bases y formar, pues por ejemplo, esta de aquí, sería un prisma cuadrangular, porque la base es un cuadrado, ¿vale? La base es un cuadrado, este sería un prisma cuadrangular. Y este también sería un prisma cuadrangular, es el mismo que este, pero más pequeñito. Y este también, lo que pasa es que la altura en este caso, pues es más. Y este sería lo que se llama un ortoedro, ¿vale? Porque la base es un rectángulo. Un ortoedro simplemente es un prisma cuya base es un rectángulo, ¿vale? De hecho, bueno, estos también son ortoedros porque el cuadrado es un tipo muy especial de rectángulo. ¿De acuerdo? Bien, estos son los prismas. Bien, vamos ahora a pasar a las pirámides. Fijaos, ¿qué diferencia hay entre esta y esto? Bueno, pues la diferencia fundamental es que esto, en los prismas, tienen 2 tapas y aquí hay un pico. En las pirámides hay un pico. Esta es la gran diferencia. Entonces, ¿qué es una pirámide? Bueno, pues una pirámide es, nosotros utilizamos, en este caso he cogido un triángulo, es decir, un polígono, y lo que hacemos es unimos los vértices de este polígono con un punto que se llama el vértice de la pirámide. Y así formamos las caras laterales, que son triángulos. Este sería una pirámide triangular. Triángulo, vértice y las caras laterales con triángulos. ¿Vale? Si yo lo que cambio es la base, fijaos, ahora he cambiado la base. Ahora la base resulta que es un cuadrado. ¿Vale? Un cuadrado, que sería este cuadrado de aquí. Entonces formaríamos la base cuadrangular, ¿no? Una pirámide cuadrangular. El cuadrado, el vértice y las caras laterales, que en este caso serían 4, es un cuadrado, que serían los 4 triángulos, ¿vale? Este sería una pirámide cuadrangular, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué relación hay entre el volumen, lo que entra dentro de esta pirámide cuadrangular, y, por ejemplo, el correspondiente prisma cuadrangular, que sería este de aquí, con la misma base? Fijaos que tiene exactamente la misma base y la misma altura. Fijaos que tienen exactamente la misma altura. ¿Vale? La relación entre el volumen de la pirámide y el volumen del prisma, con la misma base y la misma altura. Bueno, vosotros habéis estudiado que la relación es 1/3, es decir, que el área de esta pirámide es 1/3 del área de este prisma. Es decir, necesito 3 de estos para tener uno de estos, ¿vale? Es decir, 1/3 del área de la base por la altura, que es la formulilla que nos han dado. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Entonces, para ello lo que voy a hacer es, voy a coger mi prisma y lo voy a llenar, ¿vale? Lo voy a llenar aquí con un material que yo tengo aquí muy dulce, muy dulce, muy dulce. Entonces cojo y lleno uno de los prismas, ¿vale? Y lo vacío en
tengo la pirámide y la vacío en el prisma, ¿vale? Tengo una, cojo la pirámide otra vez, la lleno una segunda vez, ¿no? Esta sería la segunda pirámide, la lleno bien llenita y la vacío en el prisma. Y van dos, y me queda hueco todavía. Este hueco que tiene que ser exactamente para una tercera pirámide, ¿vale? Vamos a ver, llenamos aquí la tercera pirámide y la vaciamos en el prisma. Y bien vaciadita, bien vaciadita, bien vaciadita, nos queda, si nosotros llenamos, exactamente igual, ¿vale? Fijaos, he necesitado 3 pirámides para llenar el prisma. El volumen de la pirámide, por lo tanto, es 1/3 del volumen del prisma. Por eso de ahí la fórmula, área de la base por altura, la del prisma, 1/3 de la base de la altura. 3 de estas para llenar una de estas. ¿De acuerdo? Fijaos qué bonito es esto, ¿vale? Bien, vamos ahora con los cuerpos de revolución. Los cuerpos de revolución, bueno, los más famosos, que también tienen mucha relación. El primero es el cilindro, la famosa lata de Coca-Cola, ¿vale? Un cilindro, fijaos aquí lo que tenemos son las tapas, una especie de prisma, ¿no? Lo que pasa es que las tapas en este caso son circunferencias, no son polígonos, ¿vale? Entonces es una circunferencia. Entonces esto es lo que me forma el correspondiente cilindro, ¿vale? Y si yo lo que hago es la analogía con antes, ahora formo el cono. Es decir, ¿el cono qué es? Pues cojo una base y un punto para tener lo que sería el vértice del cono. Fijaos que es muy parecido a lo que habíamos hecho antes. Antes cogíamos polígonos y luego un punto para las pirámides. Pues esto es el cilindro y ahora tendríamos el correspondiente cono, ¿vale? Entonces, claro, ¿la idea cuál es? Bueno, pues la idea es coger exactamente lo mismo que hicimos antes, que tengan exactamente la misma base. Fijaos, tienen exactamente la misma base, ¿no? Es esa circunferencia, es la misma circunferencia, y que tengan exactamente la misma altura. Fijaos que tienen exactamente la misma altura. Entonces ya puedo relacionar ahora lo que sería el volumen del cono con el volumen del cilindro, ¿no? Como ya habéis estudiado, resulta que el volumen del cono es 1/3 de la base por la altura, y este es el de la base por la altura, es decir que necesitaré exactamente igual que antes 3 conos para poder llenar el cilindro, ¿vale? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Entonces cojo el cono, lo lleno, este sería el primero de ellos, ¿no? Lo lleno y lo vacío en el correspondiente cilindro. Lo repito, con la misma base y la misma altura, por supuesto. Va uno, ahora cojo un segundo cono, lo lleno, bien llenado, y lo vacío, y van 2, ¿vale? Y me queda hueco. El hueco exactamente, el tercio correspondiente a mi tercer cono, ¿vale? Tercer cono que lo lleno aquí y me llena completamente el cilindro. ¿Veis? Repito, necesité 3 conos para llenar el cilindro. El volumen del cono es 1/3 del volumen del cilindro, ¿vale? 1/3 de área de la base por la altura, área de la base por la altura. ¿De acuerdo? Bien, y para finalizar vamos con los cuerpos, otro cuerpo de revolución que es la esfera. La esfera, esta que tenemos aquí, la pelota famosa, ¿no? Con todos los nombres que nosotros conocemos, los polos, el casquete, el ecuador, ¿vale? Un hemisferio, que sería simplemente esta semisfera, ¿no? Pero la parte correspondiente, este sería el hemisferio, ¿vale? Y vamos a ver entonces, vamos a relacionar ahora el volumen de la esfera con el volumen del cilindro, de manera que tengan exactamente el mismo diámetro. Es decir, que yo pueda inscribir la esfera dentro de este cilindro, ¿vale? Dentro de este cilindro. Y vamos a ver cuál es la relación. Bien, entonces vamos a ver, lo que vamos a hacer es coger la semisfera, que es mucho más sencillo, y vamos a ver cuántas semisferas me entran en el cilindro, ¿vale? Entonces cojo y lleno esta semisfera, y va una, esta sería la primera de ellas, y la echo en el cilindro. Va una semisfera, ¿vale? Ahora cojo la segunda parte, la lleno, y va otra semisfera. Hasta aquí, fijaos que hasta aquí entonces esto es el volumen de la esfera, el volumen de una esfera. Y me falta algo. ¿Cuánto me falta? Pues exactamente este cachito de aquí, que sería una tercera semisfera, ¿vale? Una tercera semisfera que me va a llenar completamente, como podéis ver, el cilindro.
¿vale? Completamente el cilindro. Entonces, ¿cuántas necesité? Fijaos que lo que hice fue dividir la esfera en 3 partes y cogí 2, es decir, necesité esta parte, una y un poquito más, es decir, que el volumen de esto es 2/3 del volumen de esto, ¿vale? Porque el volumen de la esfera me llenó hasta 2/3 de lo que era el volumen del cilindro, ¿vale? Entonces, el volumen de la esfera, 2/3 del volumen del cilindro. Fijaos que, repito, lo dividí en 3 partes y yo llené 2, que sería la esfera, y un poquito más, es decir, 2/3 era el volumen de la esfera, ¿vale? El volumen de la esfera, 2/3 del volumen del cilindro. Bueno, y con esto pues se concluye. Hay otro tipo de figuras, fijaos, aquí este sería un prisma triangular, y esto sería un cilindro exactamente a la misma altura. Fijaos, bueno, un montón de figuras, todas estas figuras son muy bonitas, muy intuitivas y muy fáciles de manejar. ¿De acuerdo? Bueno, pues venga, a seguir trabajando y espero que os haya gustado. Chao, chao.